Hola y bienvenido a Just Cosplay Night. Hoy vamos a estar haciendo el tracking fob o el rastreador que sale en la nueva serie de Star Wars The Mandalorian en Disney Plus. Con este rastreador vamos a comenzar una serie de props y diferentes artículos de esta serie de The Mandalorian. ¿Por qué? Pues porque nos gusta Star Wars, nos gusta el Mandalorian y vamos a hacer muchos proyectos relacionados con esta serie. No he podido hacer muchos videos porque he estado ocupado trabajando, pero al grado que pueda voy a estar posteando videos relacionados con Mandalorian. Así que empieza esta serie de Mandalorian hoy, como dije, con el tracking fob. Vamos a ver cómo lo hicimos. Bueno, lo primero que vamos a hacer después de marcar los patrones es cortar todas las piezas. Usar una regla o algún metal derecho para que estas líneas queden bien derechitas. Luego de tener todas las cortadas, vamos a pegar la parte de al frente primero a estos lados, que serían uno aquí y uno aquí. Y ahora vamos a pegar los pedazos de arriba y de abajo adentro. Tenemos que cortarlo un poquito para meterlo aquí. Para el sistema de luces tengo un LED que flashea y compré esto en una tienda por departamento, donde pues trae batería y todo, es un sistema todo contenido. Esto costó $1. Vamos a utilizar de esta luz el sistema de batería y vamos a eliminarle las luces para entonces ponerle el LED que flashea. Bueno, abrimos todo, desmontamos. Y aquí tenemos las baterías. Y estas plaquitas las vamos a remover y es la que vamos a utilizar para el sistema de iluminación. Ahora podemos cortar y esto lo podemos guardar para otro proyecto. Entonces vamos a conectar las baterías al LED para ver si funciona, positivo con positivo, negativo con negativo. Ok, vamos a ponerlo temporariamente así. Luego vamos a poner un interruptor entre medio para poder prender y apagarlo. Así que cogemos las dos baterías, tienen una marca cuál es positivo y cuál es negativo. Vamos a poner positivo con negativo y negativo con positivo. Y luego aquí positivo y negativo. Puede ver que la luz prende y apaga. Ahora tenemos que conseguir un interruptor para ponerlo entre medio del circuito para poder prender y apagarlo. Para esto tengo este interruptor, prende y apaga, y lo vamos a poner entre medio, y este luego va a estar a la parte de abajo metido dentro de el fob de casa recompensa. Así que vamos a cortar el positivo y ponemos el interruptor entre medio. Como puede ver, en todas las conexiones le puse tape eléctrico para así evitar que los contactos se toquen y vayan a causar un cortocircuito y no vaya a prender la luz. Ahora vamos a probar el interruptor nuevamente. Negativo con negativo, positivo con positivo. La luz no está prendiendo. Ahora le damos al interruptor y funciona. Así que el circuito está completo. El LED del fob de casa recompensa está aproximadamente en esta área de aquí. Así que vamos a marcarlo con un marcador. Y luego vamos a hacer un agujero. Pueden hacer el agujero o con la navaja, o lo pueden hacer con un tubo, o lo pueden hacer con un cautín. Así que yo lo voy a hacer cortando, porque luego le vamos a poner un cubre falta que va a hacer que eso se vea mucho más bonito. Y luego de cortarlo le ponemos el LED adentro. Y las baterías las voy a poner juntas y con tape eléctrico voy a completar el circuito y mantenerlo ahí puesto.
Marcamos el área a donde queremos el interruptor y lo cortamos. He marcado aquí una forma que va a ser una puerta para poder accesar las baterías por si hay que cambiarlas, y esto luego le vamos a poner un pedazo de foam más fino para que sirva como de gozne. Así que vamos a cortar esto, ponerle sistema de gozne y luego lo pegamos a las otras piezas. Utilizando una foto de referencia vamos a dibujarle todos estos diferentes diseños. Entonces la parte de arriba lleva dos agujeros donde va a ir las antenas del traqueador, así que vamos a hacerle esos dos rotitos, por lo menos hacerle una marca. Lo vamos a hacer con el destornillador y ahí lo tenemos marcado. Y ahora podemos proceder a cortar estos patrones. Este dibujé un solo lado porque este va a ser lo mismo del otro lado. Entonces en el centro, que se me olvidó dibujarlo, lleva una línea hasta abajo y eso lo vamos a cortar, hacerlo bastante duro para que se marque abajo, y eso lo vamos a cortar. El roto del centro de aquí que va con esto lo voy a hacer pues con un ponchador de agujero. Me quedó. A las esquinas le hice una línea con bolígrafo para que así sepa dónde dobla, y estas las vamos a poner aquí. Mientras tengo esta tape aquí aguantándolo mientras se seca, esta porción de aquí se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con un cautín o se puede cortar. Así que yo lo que voy a hacer es, lo voy a cortar en forma de V y después luego saco el pedazo. Usted puede hacerlo, como le dije, puede hacerlo con un cautín o puede cortarlo y pegarle otro pedazo por detrás. Hay muchas maneras, pero en esta ocasión lo voy a hacer así porque es la más fácil. Subo ángulo 45 y cortamos sin cortar completamente hacia abajo. Hacemos poca presión y aquí igual, ángulo 45 y cortamos sin cortar hasta abajo. La parte de arriba le hacemos un pequeño corte y vamos a ver si sale. Y ahí lo tenemos. Ahora lo que falta es cubrir el LED con un poquito de tape para luego pues entonces sellarlo. Se puede sellar con Plastidip o se puede sellar con cola de madera y agua, Mod Podge. Hay muchas maneras. Yo lo voy a hacer con Plastidip, así que lo voy a llevar afuera y pintar, y mientras se seca vamos entonces a ir armando la parte de la antena. Para la parte de la antena voy a utilizar cable eléctrico trenzado de cobre. Vamos a pelarlo y vamos a utilizar eso para la antena. Así que con una navaja, con mucho cuidado, vamos a quitarle la capa protectora para cuando se usa para corriente, pero como no va a pasar corriente por él, pues estamos seguros. Vamos a quitar la capa protectora. Mucho cuidado. Vamos a tomar entonces el alambre, una de las extremidades, vamos a trenzarlo para que esté cerradito, y esto lo vamos a pillar dentro del talador. A mí me gusta darle un doblez para que así sea más el agarre que tiene, y lo vamos a poner en el taladro. El otro extremo vamos a trenzarlo un poco, y este otro extremo vamos a agarrarlo con un alicate. Tenemos que estar seguros que trence para el lado que queremos. Sería para este lado, hacia allá. Ya la dejamos bien y le vamos dando poco a poco
Es un poco difícil de que quede perfecto, pero lo trenzamos poco a poco. Aquí más o menos he dibujado el patrón de la pieza que tenemos que cortar, y la vamos a cortar también del foam de 2 milímetros, el foam finito. Así que vamos a transferir este patrón al foam y luego lo vamos a pegar aquí. Ahora vamos a pegar esta pieza aquí y vamos a utilizar estos dos lados para enrollarlo y pillarlo. Si son muy largos, lo cortamos. Así que vamos a proceder a hacer eso ahora. Okay. Luego que se seque, esto lo enrollamos y vamos a pegarlos en estas áreas. Luego que lo tenemos así, un detalle que quiero ponerle una arandela en el centro para darle otro nivel más, que quede como un circulito ahí pronunciado. Así que pegamos aquí, tratamos de centralizar y lo tenemos. Ahora cubrimos los alambres con tape y vamos a echarle un poco de plastidip para poder sellar la parte de arriba. Vamos a pintar las partes plateadas y despañarla un poquito y poner la antena. Como pueden ver aquí también le puse un tornillito para poder aguantar la tapa de abajo, que es la que vamos a abrir y cerrar para poder cambiar las baterías. Así que vamos a instalar primero la antena. Más o menos sería este largo, así que vamos a cortarle aproximadamente 1 pulgada a cada lado de nuestra antena. Bien, y luego de cortarlo nos aseguramos que esté bien trenzadito las partes de abajo para que no se deshile. Y los dos marcas que hicimos anteriormente vamos a hacerlo un poco más grande para que así quepa nuestra antena. Y esto voy a usar un destornillador simplemente para abrirle el agujero un poquito. Eso iría aquí y este iría aquí. Podemos ponerle un poco de super glue para que así se mantenga en su sitio. Para estas piezas que son plateados no voy a utilizar pintura, voy a utilizar, se llama Rub and Buff. Es como una pasta o una cera plateada, tiene diferentes colores pero esta es plateada, y con un poquito podemos pintar estas partes que son plateadas, que tienen estos lados, y el círculo alrededor del LED hasta la parte de atrás. Para añadirlo un poco más, como de costumbre, vamos a utilizar pintura negra con un poquito de agua, de pintura acrílica, y vamos a añejar y limpiar. Ahora lo que queda es dejarlo secar, echarle un poco de clear para que esa pintura acrílica no se vaya a salir, y remover el tape que tenemos tapando el LED. Y nuestro fob tracker, el traqueador de la serie del Mandalorian de Star Wars, está hecho. Y ahí tienen el tracking fob de la serie Mandalorian. Este está hecho de EVA foam, como pudieron ver, o espuma Eva, pero también yo hice uno con Sintra o panel de PVC. Fue el primero que hice como probando el concepto y quedó un poquito más pequeño, pero para que puedan ver que utilizando esta misma técnica pueden hacerlo de diferentes materiales. Si les gustó este video, dale like a la parte de abajo y suscríbase si aún no lo han hecho, y rieguen la voz para que así otras personas también se puedan suscribir al canal y puedan aprender estas técnicas y puedan hacer sus propios props. Si usted utilizando estas técnicas hace su propio tracking fob, me gustaría verlo. Así que me pueden conseguir en las redes sociales bajo Jazz Cosplay Art, en Facebook e en Instagram. Y como dije, esto va a ser una serie de artículos de la serie de Mandalorian, comenzando con el tracking fob. Así que esperen los próximos videos más adelante
Y una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en Jazz Cosplay Art. Y nos vemos en la próxima. Ay, está cerca por aquí.